Hermanos, dice el apóstol Pablo, sed imitadores de mí y mirad a los que sí se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Ok, pues vamos a dar la más cordial bienvenida a cada amigo que nos ve, hermano, familiar y persona que nos ve a través de este medio de Fe y Poder Guadalajara. En Facebook estamos transmitiendo en vivo en este momento y de manera diferida a través de YouTube. Estos videos van a salir en la semana. Estamos viendo el tema cómo practicar la ley espiritual de la fe. Vamos a leer otro texto bíblico, así es que sean bienvenidos. Dios te ama, nosotros también, y el Espíritu de Dios tiene una palabra específica para ti, amigo, que me ves en esta mañana a través de este medio. Dios te bendice. El Señor te ama y quiere ver en ti, en tu vida, un milagro creativo, y quiere ver la manifestación de la bendición sobre ti en el nombre de Jesús. Así que sean todos bienvenidos y vamos también a la carta, primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 1. Nuevamente el apóstol Pablo dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Padre, te damos gracias en esta mañana porque eres bueno, porque eres fiel a tu palabra, porque eres un Dios que nunca falla. Gracias por tu fidelidad y tu amor, Señor, porque cada pacto, el pacto en Cristo Jesús, se cumple en nosotros. La bendición de Abraham está en nuestras vidas, Señor, y la recibimos por la fe. Eres tú, Jesús, guiando a tu iglesia, eres tú guiando a tu cuerpo aquí en la tierra. Espíritu Santo, tú eres el maestro por excelencia, dice la palabra, que tú eres nuestro guía, que tú eres el que nos enseña todas las cosas, que tú oyes. En el nombre de Jesús, hoy declaramos y desatamos espíritu de revelación y de sabiduría, según Efesios 1:17, para que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento y podamos comprender cuál es nuestra herencia en los santos en Cristo Jesús. Declaro que tengo la sabiduría de Proverbios 3:8, esa sabiduría que es más preciosa que el oro y la plata, esa sabiduría que proviene de ti, que eres la fuente de vida, Espíritu de Dios. Porque tú hablas a nuestros pensamientos, tú hablas en el nombre de Jesús usando mi boca, Señor, en esta tarde. Que no sea yo, ni mis pensamientos, ni mis preceptos humanos, sino seas tú a través de mi Espíritu de Dios, para bendecir a naciones, a pueblos, a ciudades, a tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. En cada ciudad donde nos vean, en cada país donde nos vean, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Jesús. Hoy, en el nombre de Jesús, llevamos nuestro pensamiento cautivo a la obediencia a ti, tu palabra. Declaramos que tenemos la mente de Cristo de 1 Corintios 2:16, que pensamos, hablamos y actuamos como Cristo aquí en la tierra, porque somos su cuerpo, su iglesia en manifestación. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por la obra redentora que tú hiciste por cada uno de nosotros, porque nos libraste del infierno y de cada situación complicada aquí en la tierra, Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias por tu verdad, gracias por tu bondad, Señor, en el nombre de Jesús. Declaro que soy un terreno fértil, árbol plantado junto a corrientes de agua, que doy mi fruto a mi tiempo y mi hoja no cae. Y todo lo que hago, dígalo, prospera en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu de Dios, por tu poder, y cuando enseñamos tu palabra, Señor, tú extiendes tu mano de poder para hacer milagros creativos. Eres tú, Espíritu Santo, haciendo los milagros, no somos nosotros. Eres tú confirmando tu palabra. Gracias, Jesús. Muy bien, pues vamos a conocer un poquito más. Romanos capítulo 3, versículo 27, dice el apóstol Pablo: ¿dónde está pues la jactancia? Y estaba hablando de jactarse en ser salvos, jactarse en tener la bendición de Dios, jactarse en ser justificado. Y luego dice: ¿por cuál ley? Dice el apóstol Pablo. ¿Dónde está pues la jactancia? Si alguien quiere jactarse que es justificado delante de Dios, pues aquí el apóstol Pablo dice: ¿por cuál ley? Queda excluida toda jactancia. Pero ¿por cuál ley? Dice: por la ley de la fe, no, sino al revés, dice: por la ley de las obras, no, sino por la ley de la fe. Es decir, hay una ley espiritual, mi hermano, que se debe de aplicar nosotros como creyentes en Jesús. La ley espiritual de la fe dice: oyes, la fe viene por oír la palabra, Romanos 10:17. Pero esa fe debemos de ponerla por obra, practicarla, no
no debe ser una fe muerta. La fe muerta es aquella que la guarda la fe muerta es aquella que la guarda a lo mejor en su corazón, pero nunca la desata, nunca la habla, nunca la practica. Entonces, mire, la fe viene por el oír, el depósito está en nuestro corazón, ahí recibimos la palabra, renovamos la mente según Romanos 12, 2 y 3. Y por último, hablamos lo que está escrito, porque es Dios hablando por el ser humano, ¿me explico? Dios repitiendo las mismas palabras que estaban escritas en la Biblia. Entonces, ¿qué cree? Se debe de cumplir, mi hermano, en sus vidas. Si alguien viene enfermo, se debe de cumplir que es sanado por la llaga de Jesús. Se debe de cumplir que hay un milagro creativo del Espíritu de Dios. Primera de Corintios 12, 7 dice, estas son las manifestaciones del Espíritu Santo. A cada uno les da esa manifestación. Y habla de dones, de sanidades, de fe, de milagros. Habla de profecía, ciencia, sabiduría, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas. Debe haber manifestación del Espíritu de Dios. Pero también estamos viendo lo que dijo el apóstol Pablo. Mire, debemos de imitar no nada más al apóstol Pablo, sino a Jesucristo. Primera carta a los Corintios 11:1, sed imitadores de mí, dice el apóstol Pablo, así como yo, ¿qué cree? Es un imitador. Pablo era un imitador de Cristo. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? ¿Sí o no imitaba a Cristo? Pablo imitaba a Cristo. Pero Pablo también dice, imiten mi ejemplo. ¿Por qué? Porque yo imito y represento y hago lo mismo que yo o que Jesús el Señor me dijo. Debemos de imitar ¿a quién? Al apóstol Pablo. Ahora, si hay una imitación aquí en la tierra, mi hermano, si a alguien debemos de imitar es a Cristo Jesús. Pero debo de imitarlo en el sentido que si Él murió en la cruz o yo tengo que morir tengo que morir de un accidente, no, esa no es nuestra imitación, no es en ese sentido. Cuando dice la palabra que nosotros debemos ser como Cristo Jesús aquí en la tierra, significa que hagamos las mismas obras de Jesús. Jesús sanó a los enfermos por el poder del Espíritu Santo, sí. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Sanar a los enfermos. El día de ayer, mi hermano, pudimos ver en personas que se dializaban en el hospital, 2 personas que se dializaban o que se estaban dializando, mi hermano. Cómo esas personas encontraron un descanso en el Señor Jesús, cómo se les fueron los dolores. Ahora, nosotros solamente le hablamos su herencia en Cristo Jesús. ¿Qué dice Isaías 53, 4 y 5? Dice, ciertamente Jesús llevó toda enfermedad. Pero también Él dice que llevó los dolores de la humanidad. Pero también dice que por la herida de Jesús fuimos sanados. Entonces, mire, cuando nosotros le hablamos a esas personas 15 minutos que les hablamos de su herencia, la niña estaba recibiendo sanidad en una silla de ruedas. Estaba con sus riñones dañados, un hombre con sus riñones dañados, con una dolencia que no permitía estar. ¿Y cómo vimos el poder del Espíritu Santo? ¿Y sabe qué? Lo hicimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús se fue la dolencia. Entonces estamos viendo que el apóstol Pablo también en 1 Timoteo 4, versículo 1, dice que en los posteriores tiempos algunos iban a apostatar de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios, mi hermano. Una doctrina de demonios es aquel que dice que la sanidad ya no existe para este tiempo, que el poder sanador del Espíritu Santo está limitado, que ya no existe. Esa es una doctrina de demonios. Porque dijo el Señor Jesús en Marcos 16, 17, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Qué dice? Hablarán nuevas lenguas. Si comieren cosa mortífera no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Y eso lo vimos ayer, mi hermano. Pero ¿sabe qué? No lo hicimos en nuestras fuerzas, lo hicimos en el nombre de Jesús. Y lo hicimos por el poder del Espíritu de Dios. ¿Qué mejor cosa puede haber, mi hermano, que eso? Ayudar a la humanidad y no nada más sanarlos por el poder de Dios, sino también llevarles un alimento, mi hermano. Si alguien dice que practica una religión, dice Santiago, la religión, cuando habla de religión, que realmente la palabra en el griego religión quiere decir otra cosa ahí en Santiago. Pero si alguien va a practicar una religión, pues que ayude a los enfermos, a los huérfanos, a las viudas. Esa es la verdadera religión, si habla de alguna religión la Biblia, mi hermano.
Pero yo le preguntaría a las personas, 1 Timoteo 4:1 dice, en los postreros días apostatarán. ¿Qué significa apostatar de la fe? Dejar de creer, mi hermano, los principios espirituales que practicaba tanto el Señor Jesús como los discípulos de él. ¿Qué practicaba el apóstol Pedro en Hechos capítulo 3? Mi hermano, levantó a un paralítico en el templo de la Hermosa. Levantó un paralítico. ¿Pero qué crees? Mire, vamos a Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. ¿Qué hizo el apóstol Pedro por el poder del Espíritu Santo? Pedro y Juan Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. ¿A dónde subían? Al templo, ¿verdad? Subían juntos. No dice principalmente que subían en Shabbat ni en séptimo día. Hay personas que definen un día, mi hermano, como si fuera Dios. Dicen, es más importante el Shabbat que cualquier otra cosa, te dicen. El Shabbat es el séptimo día, para que me entienda, el día que le llaman día de reposo. Es más importante para ellos celebrar un día e idolatran tanto un día que dejan de adorar a Jesús por un día. Prefieren un día. Cuando dice que la iglesia primitiva en Hechos capítulo 2 dice que se reunían todos los días, se reunían. Hechos capítulo 5 también se reunían, dice todos los días. No era un día específico, mi hermano, no era un día, se reunían todos los días. En el templo y en las casas, dice. Entonces aquí dice que iban Pedro y Juan, subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa. Ahora, ¿por qué lo ponían cada día? Dígame usted, ¿porque solamente iban en Shabbat o en séptimo día, o era cada día que lo ponían en el templo? Entonces ahí, ¿qué día se reunían? Todos los días. ¿Estamos entendiendo ahí? No era un día, mi hermano, no era un día el que ellos se reunían, eran todos los días. Por eso dice, cada día, ¿dónde se ponían? A la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban. ¿Dónde? En el templo. ¿Cuánto entraban en el templo? Cada día. ¿Está captando ahí? No es un día, mi hermano, específico el que debemos de celebrar. Debemos de celebrar a Jesucristo, no un día. Entonces hay personas que le dan tanta importancia al mentado Shabbat o reposo, porque Shabbat realmente significa día de reposo, día de descanso, o que Dios cesó de hacer su obra perfecta en el Génesis. Recuerda que lo leímos en Génesis capítulo 2, dice que Dios reposó de sus obras al séptimo día. Pero eso tiene un simbolismo para el nuevo pacto, mi hermano. No significa que ahora vengan los creyentes, porque la ley en el Éxodo dice, Éxodo capítulo 20, creo que es el versículo 8, dice, ¿qué dice Éxodo 20, versículo 8? Es el cuarto mandamiento, mi hermano. Viene ahí el cuarto mandamiento. Acuérdate de qué? Del día de reposo. ¿Para qué? Para santificarlo. ¿Sí? Ahora, ¿quién es el día de reposo en la actualidad? Es Jesús el día de reposo. No es enclaustrarse un día y meterse un sábado a estar ahí reunidos celebrando un día y comiendo y leyendo la Torá, mi hermano. No es eso. Jesús mismo no guardó el día de reposo. ¿Cuántas citas bíblicas dimos que Jesús andaba sanando a los enfermos en día de reposo? ¿Cuántas citas bíblicas dimos que Jesús, en lugar de encerrarse con los judíos, iba a sanarlos? Inclusive en la misma sinagoga sanaba a aquella mujer que estaba en Lucas capítulo 13. Había una mujer que tenía, no sé si 12, 18 años, atada por Satanás, dice la Biblia. ¿Y qué dice? Jesús la desató. ¿Y qué querían hacer los fariseos, mi hermano? Matar a Jesús porque no guardaba el día de reposo. Jesús no guardó el día de reposo. Jesús, al contrario, dice: vengan a mí los que están trabajados, cansados, que yo los hago entrar en ese reposo. El día de reposo ahora ya no es un día. El día de reposo es entrar a Jesús, aquel que está cargado, necesitado, hambriento, sufriendo, mi hermano. Ayer a muchas personas los hicimos entrar en el reposo de Dios, ¿sabía?
Muchas personas por las cuales los ministramos se le fueron los dolores, recibieron a Jesús como Señor y Salvador. ¿Y qué cree que sucedió? Los hicimos descansar, no nosotros, el Señor los hizo descansar de sus obras. Y ahora ellos ya no van a obrar para ser sanados, ellos creyeron en Jesús, que es su reposo, y ahora descansan en Jesús. Ya no más enfermedad, no más dolencia. Mi hermano, el Señor estaba, ese Señor que ministramos, ese pobre hombre que estaba ahí dañado, de una dolencia extrema, mi hermano, el Señor hizo un milagro instantáneo y se le fue el dolor. ¿Qué mejor hay que eso, mi hermano, que andemos, se andan peleando, no, pues ¿qué guardas, el domingo o el sábado? Esto no debe ser un pleito, mi hermano. No debe ser un pleito. El que dice que debe guardar el sábado y me critica porque yo vengo los domingos a la iglesia, pero también vengo los viernes. Nos congregamos los viernes también. Pero ellos dicen que si usted no guarda el séptimo día, que está en contra del mandamiento de la Torá y de Jehová. Pero ya no dicen Jehová, dicen Yahvé ahora. Y en algunos casos dicen Yahweh. La W no existe, mi hermano, en el hebreo. Usted los escucha hablando mucha Biblia en hebreo, pero ni siquiera saben mencionar el nombre de Dios, porque la W no existe en el hebreo. Fue adicionada en el hebreo askenazi que practicaban en Alemania por aquel lado. La W fue añadido ahí, no existe en el idioma hebreo. Es la Bab, es la letra Bab, que es la V, Bab. No existe la W. Pero ellos dicen Yahweh. Y quieren enseñarnos hebreo y quieren enseñarnos tradiciones judías cuando ni siquiera saben pronunciar ni el propio idioma hebreo. No entiendo. Pero bueno, el Señor no vino para que nosotros guardáramos un día. El Señor vino para hacer descansar a las personas de sus obras. Ayer hicimos descansar a personas por el poder del Espíritu Santo. Óigame, esas personas adoloridas. Y de repente ahora descansaron. Entraron a donde cree, al reposo del Señor. Como dice Hebreos capítulo 3. No se trata de guardar un día, mi hermano. Ahora esos que quieren y a fuerzas que guarden un día y que si no lo guardas, inclusive ya ni siquiera te vas a ir al cielo, dicen que si no guardas el Shabbat. Yo los invito a ellos para que vayan también a los hospitales a sanar a los enfermos. ¿Qué cree? No va a respaldar Dios nada de ellos. No lo va a respaldar Dios. Yo quisiera ver que me mostraran su fe por sus obras. ¿Qué dijo Santiago? Muéstrenme su fe por sus obras, ¿no? Muéstrenme por sus obras su doctrina. Si realmente la doctrina de los que guardan el Shabbat funciona, ellos deberían de andar como Jesucristo, haciendo las obras y sanando a los enfermos. Pero ¿sabe qué? La doctrina del Shabbat no funciona, ni le ha funcionado, porque han malinterpretado ellos en querer guardar un día cuando no es así. Cuando la Biblia dice que, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Sed imitadores de mí, 1 Corintios 11:1. Imítenme a mí, dijo el apóstol Pablo. ¿Sí o no lo dijo? Así como yo imito a Cristo. Si Cristo no guardó el Shabbat, mi hermano, porque guardar el Shabbat significa reposar. La palabra Shabbat es reposo, descanso o cesar de actividades. Cesar de hacer algo, para que usted me entienda. Si Jesús reposó el sábado, Jesús no reposó el sábado, no lo guardó. Literalmente le dio un significado al Shabbat. Y dijo, ahora van a descansar en mí, dijo Jesús. Y los fariseos lo querían matar porque no guardaba el Shabbat. O sea, el Shabbat era descansar, era no hacer ninguna obra. Y Jesús andaba sanando a los enfermos. Y todos les decía, hipócritas, ¿ustedes no desatan su asno en día de reposo? Y ustedes no quieren que hubiera sanado a esta mujer que de tantos años literalmente estaba dañada por Satanás. Jesús fue muy duro con esos que querían guardar el Shabbat, muy duro. Pero la gente defiende la ley de Moisés, defiende más la ley de Moisés. No estamos en contra de la ley de Moisés, ¿estamos entendiendo? Pero hay cosas que en la ley de Moisés eran ritualísticas, que se cumplieron en Cristo. Ahora, mire, los judíos ahorita celebran, y algunos judíos mesiánicos también, están empezando a celebrar las fiestas de los judíos. Ellos festejan una de las fiestas que es el Pesaj, que es la fiesta de la Pascua. ¿Qué representaba festejar el Pesaj, la fiesta de la Pascua? Que iba a venir un cordero a morir por nosotros. Ahora, ¿por qué no lo festejamos ahora? Porque ya vino el cordero. O sea, ¿qué tengo yo como cristiano evangélico andar festejando el Pesaj cuando mi Pascua es Cristo? Dice 1 Corintios 5. Ahora yo no festejo una fiesta de los judíos, ahora festejo que Cristo ya vino y murió por mí en la cruz del Calvario. ¿Estamos entendiendo ahí? Hay otra fiesta que se llama el Shabbat, que es la fiesta de Pentecostés que celebraban los judíos. Ahora, alguien preguntó por internet y diciendo, oye, ¿y por qué no festejan las fiestas?
Y le digo yo, bueno, ¿para qué festejo una fiesta que solamente era una sombra de la ley que apuntaba y representaba que Cristo iba a venir? El Shavuot, la fiesta de Shavuot, es una fiesta donde es la fiesta de Pentecostés. ¿Por qué no la celebro yo como cristiano, hijo de Dios, nacido de nuevo, con Cristo Jesús en mi corazón? ¿Por qué no la festejo? Porque el día de Pentecostés vino hace 2000 años, más de 2000 años. En Hechos capítulo 2, versículo 4 dice que vino el Espíritu Santo sobre los creyentes y vino a habitar también en cada creyente. ¿Por qué no festejo esa fiesta? Porque ya vino el Espíritu Santo sobre todos los creyentes. ¿Estamos entendiendo? Ahora, ¿qué representa el Shabbat? ¿Por qué no lo festejo el Shabbat? ¿Por qué no lo festejo? Porque mi Shabbat es Cristo, es el que me hizo reposar de mis obras. Ni una palabra de la ley de Moisés me hace reposar, mi hermano. El que me hizo reposar es el que la ley decía que iba a venir a hacerme reposar, que es Cristo Jesús. Por eso Cristo Jesús usted lo va a encontrar que no guardó el Shabbat. Y el apóstol Pablo, mire, regresando a Hechos capítulo 3, versículo 2, Hechos capítulo 3, 2. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo. Estamos entendiendo que se reunían todos los días en la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo todos los días. Cuando vio a Pedro y Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. ¿Cada cuánto iban al templo Pedro y Juan? Todos los días. ¿Estamos entendiendo? Versículo 4, Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, métete con nosotros adentro del templo y guarda el Shabbat. No les dijo nada de eso. Levántate y anda. Levántate y anda. ¿Y qué pasó cuando estos hombres le dijeron levántate y anda? Y lo hicieron no en su nombre, sino en el nombre de Jesucristo. ¿Estamos entendiendo ahí? ¿Qué pasó con este hombre cuando le dijo levántate y anda? Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento, ¿qué pasó con ese hombre? Se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie, anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. ¿Se da cuenta? Se reunían todos los días en la iglesia primitiva, mi hermano. Sí es cierto que la Biblia habla que aparte cada quien el primer día de la semana. Sí es cierto que también se reunían el primer día de la semana. Pero ¿qué creen? Sí es cierto que se reunían también en séptimo día o Shabbat. Pero ¿qué creen? No se reunían a guardar el Shabbat. Y lo demostramos, tanto ni el Señor Jesús lo guardó ni el apóstol Pablo. En Hechos capítulo 13, el apóstol Pablo, ¿qué cree que iba a la sinagoga, mi hermano? Iba a contender con los judíos y decirles, ahora ya vino uno que murió por ustedes y se llama Jesús, al cual ustedes crucificaron, al cual los profetas decían que iba a venir uno a rescatarlos del mundo de las tinieblas, y ese se llama Jesús el Señor. Pablo no iba a guardar en Shabbat. ¿Por qué iba en Shabbat? Porque en Shabbat se reunían los judíos. ¿Y a quiénes les mandó primero el Señor que predicaran el Evangelio? A los judíos. ¿Por qué iba en Shabbat el apóstol Pablo? Porque en Shabbat era cuando se reunían. ¿Y a qué iba? A predicarles de Jesús. No iba a guardar un día, mi hermano. Nadie, como les dije la otra vez, me puede demostrar a mí que Jesús guardó el Shabbat. Ni el apóstol Pablo guardó el Shabbat tampoco. No lo guardaron. No hay nada en la Biblia registrado, mi hermano. Si no hay nada, digo, ¿por qué tengo que guardarlo yo? Si no hay nada. No hay un solo texto bíblico. Y los que dicen que Pablo guardó el Shabbat, ¿qué cree? Se basan en los mismos textos bíblicos que dimos el domingo pasado. Ya ve, hermano, dice, Pablo se paró en la sinagoga a leer la Biblia. Pues claro que se paró a decirles que en la Biblia decía que Jesús ya había venido a la tierra y ya había muerto por la humanidad. Claro, pero no iba a celebrar el Shabbat. No hay ni un texto bíblico que diga que Pablo celebraba el Shabbat. Entonces, mire, estamos básicamente dándole la doctrina de Jesús a usted, mi hermano. No estamos hablándole fábulas. Yo no tengo ningún compromiso con ninguna persona. Si alguien no está de acuerdo con la doctrina que enseñamos, que es la bíblica, y no son fábulas, y lo demostramos con muchos textos bíblicos, mi hermano, pues no tienen que estar de acuerdo, ¿me entiende? Tampoco tienen que estar de acuerdo. Pero sí es necesario que aprendamos la verdad. Y la verdad es que ni Jesús ni el apóstol Pablo guardaron el Shabbat.
No hay un solo texto bíblico, ni uno, nada. ¿Ok? Ahora, el cuarto mandamiento, Éxodo capítulo 20, versículo 8 y versículo 9. ¿Qué es lo que nos dice? Acuérdate del día de reposo, ¿para qué? Para santificarlo, ¿ok? Y luego dice el 9, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, ¿sí? 6 días trabajarás y harás toda, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Hay gente que le da más credibilidad a la ley de Moisés. Ahora ya no dicen que hay ley de Moisés, hay ley de Dios y aparte hay ley de Moisés. Están dividiendo la propia ley de Dios en dos leyes, lo cual no es cierto. La ley de Moisés, ellos dicen, la ley de Dios son estos 10 mandamientos, y la ley de Moisés son los otros 613 que adicionaron como rituales, como leyes civiles. O sea, en pocas palabras, no hay ninguna ley de Moisés como hombre, el humano, no hay ninguna ley como humano. La ley del Antiguo Testamento, la Torah, es una ley de Dios porque incluye tanto los 10 mandamientos como los 613 mandamientos que se tenían que cumplir. ¿Y qué cree? Nadie los cumplió. Ningún israelita judío cumplió los 613 mandamientos. Ninguno. Ahora, nuevamente regresando, el apóstol Pablo, ¿qué fue lo que dijo? Primera de Corintios 11, 1, sed imitadores de mí, así como yo soy un imitador de quién. ¿De quién era el apóstol Pablo imitador? Entonces el apóstol Pablo imitó a Cristo, ¿verdad? Pero si no guardó el Shabbat, el apóstol Pablo significa que realmente imitó a Cristo. ¿A quién tengo que imitar yo como creyente? Es una buena pregunta que nos debemos hacer, ¿no? Cristianos evangélicos de cierta denominación ahora se están regresando a tradiciones judías, a rituales judíos, a guardar fiestas judías, porque ellos dicen que ahí está la verdad, cuando la verdad es Jesucristo. ¿Me entienden? Entonces vienen y critican a los evangélicos y nos dicen, prácticamente nos están diciendo burros o ignorantes, ¿no? Porque ellos dicen que ahora tienen más conocimiento pleno, porque conocen algunas historia, ley judía, tradiciones judías, y nos llaman ignorantes a nosotros porque desconocemos algunas tradiciones judías. Ahora, dicen que celebramos el domingo porque lo instituyó un hombre llamado Constantino, cuando no es cierto. El domingo ya venía en Hechos 16, en 1 Corintios 16 viene que también los domingos, el primer día de la semana, se congregaba la iglesia, lo cual lo vamos a demostrar con la Biblia. Dice que festejamos nosotros, hacemos fiestas paganas porque el día 24 de diciembre celebramos el nacimiento de Jesús. Sabemos que no nació el día 24. ¿Cuántos saben que no nació el día 24? No celebramos un día, celebramos que Jesús vino a la tierra. ¿Sí me explico? En primer lugar. Y nos juzgan que porque dice que somos ignorantes porque no sabemos la fecha exacta cuando nació Jesús. Pero ¿qué crees? Si usted les pregunta a ellos, bueno, ¿realmente festejas el día exacto cuando vino Jesús a la tierra? ¿Qué cree? No lo hacen. Porque no lo hacen ni el 24 de diciembre, pero tampoco lo hacen cuando supuestamente nació en la fiesta del Yom Kippur, en el día de la expiación, por allá entre octubre y noviembre nació Jesús. Y otros dicen que en abril. Bueno, ni lo festejan el 24, ¿y qué cree? Tampoco lo festejan en esas fechas. En pocas palabras, no le dan gracias a Dios porque vino un Salvador a la tierra a rescatarlos de las tinieblas. No lo hacen tampoco. Entonces digo, criticas que yo lo hago, pero tú no lo haces ni en esta fecha ni en aquella. Bueno, entonces ¿a qué estamos jugando? Y nos critican porque supuestamente ahora ya no nos dicen cristianos, mi hermano, nos dicen cristianos gentiles. ¿Cómo la ve? Es decir, cristianos del mundo. En pocas palabras, que no estamos en pacto con Dios, nos dicen. Ahora, si yo tengo a Cristo en mi corazón, nacido de nuevo, mi hermano, yo estoy en pacto con Dios. Porque el pacto no era el Shabbat, el pacto era la circuncisión del corazón, dice el apóstol Pablo. No era el Shabbat, no era celebrar el Shabbat, porque ni Cristo lo hizo ni el apóstol Pablo. ¿Cuál es el pacto que tenemos con Dios, que recibimos, que creímos en nuestro Salvador Jesucristo? Y ese pacto es más grande que cualquier otro pacto que se haya hecho en la historia, mi hermano.
Ahora nos llaman cristianos gentiles porque no guardamos el séptimo día. Ahora nos llaman gentiles. Ahora, ¿quién es un gentil? El que no tiene pacto con Dios, mi hermano. Ellos nos están diciendo, nosotros como cristianos, que ahora no tenemos pacto con Dios a pesar de que Cristo habita en nuestro corazón. Entonces, pues no hay congruencia. No hay congruencia. Si alguien quiere mostrar una doctrina, mi hermano, dice que lo muestre con sus hechos. Por sus frutos los van a conocer, dijo Jesús. Si usted los ve a ellos ayudando a la gente, si los usted ve rescatando a gente del infierno, si los ve sanando a los enfermos, entonces por sus frutos conózcalos. Pero ¿sabe qué? Ni uno de ellos hace eso. Entonces los frutos hablan por sí solos. Simple y sencillamente hay que hablar de la doctrina verdadera de Jesús. No es guardar un día, no es regresarse a las tradiciones judías tampoco. No es tampoco eso, nada de eso no tiene que ver. ¿Qué tiene que ver con el nacido de nuevo? El guardar costumbres judías, nada. Excepto que alguien se quiera ir al judaísmo, bueno, lo respetamos, ¿no? Si alguien se quiere ir al judaísmo, pues que se vaya. Pero ya no va a estar Jesús en ese asunto. Ahora mire, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué más dice la Biblia? Regresando a Filipenses capítulo 3, versículo 17. Hermanos, sed imitadores de mí, dice el apóstol Pablo nuevamente, aparte de la primera carta de los Corintios, aquí lo vuelve a repetir nuevamente. Sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tienen en quién. Según el ejemplo que tienen en nosotros, dice el apóstol Pablo. ¿Estamos de acuerdo? Imítenme a mí y miren a los que se conducen según mi ejemplo, está diciendo el apóstol Pablo. ¿A quiénes? Según el ejemplo que tienen ustedes en nosotros. Es decir, véanme a mí, dice el apóstol Pablo, porque yo imité a Cristo. Si a alguien hay que imitar, bueno, en segundo lugar, después de Cristo hay que imitar, por decirlo así, imitar al apóstol Pablo. Si el apóstol Pablo no guardó el Shabbat, ahora ¿qué andan haciendo los cristianos que son evangélicos, que andan yéndose al judaísmo? El apóstol Pablo no practicó el Shabbat, mi hermano. ¿Por qué tiene alguien que guardarlo? Yo imito, si alguien tengo que imitar después de Cristo, mi hermano, primeramente a Cristo y segundo al apóstol Pablo. Él no guardó el Shabbat. Pero la recomendación del Espíritu Santo dice, bueno, imíteme, si alguien tiene que imitar, imíteme a mí. Ahora, ¿en qué tengo que imitar al apóstol Pablo? Si leemos el contexto y la historia de Filipenses capítulo 3, mira, ¿por qué es necesario ver toda la historia? ¿No? ¿Por qué dijo el apóstol Pablo, hermanos, sean imitadores de mí y miren los que así se conducen? Como nosotros, condúzcanse. Si usted se tiene que conducir aquí en la tierra, condúzcase como yo, dice el apóstol Pablo, como nosotros. Ahora es importante de leer porque dijo que me imiten a mí, dice el apóstol Pablo, ¿no? Vamos a leer en Filipenses capítulo 3, versículo 18. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en ¿qué? En lo terrenal. Ahora regresamos en el mismo texto bíblico porque estaba diciendo el apóstol Pablo toda esta historia de Filipenses capítulo 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos, gócense en el Señor. A mí no me es molesto el escribirle las mismas cosas y para ustedes es seguro. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Las mismas cosas. Esto que le voy a leer aquí a continuación, el apóstol Pablo lo dijo en Gálatas también y en otros libros también de las cartas del Nuevo Testamento, también el apóstol Pablo les habló. Guárdense de los perros. ¿A qué se refería con perros? Mire, ¿de quiénes? De los malos obreros. Y luego dice, guárdense de los mutiladores. ¿De qué? ¿Quiénes son los malos obreros? Los que querían, ¿qué cree? Circuncidar para que fueran salvos. Es decir, guardar el ritual de la ley de Moisés para poder ir al cielo. Si leemos el primer concilio que se hizo en Hechos capítulo 15, versículo 1 y 2, dice que había muchos que habían creído en Jesús, judíos que habían creído en Cristo Jesús por la predicación del apóstol Pablo, que iba a las sinagogas y les predicaba de Cristo.
Llegamos a Hechos capítulo 15 y se hace una discusión enorme. Entonces dice el apóstol Pablo: algunos de los que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Y mucha gente dice, los que defienden la ley de Moisés y defienden el judaísmo, y entonces dice, no había ningún rito de circuncisión. Pero ¿sabe qué? Los judíos habían establecido un rito de circuncisión que no estaba escrito en la Biblia. Solo en la Biblia decía: circunciden a todo varón al 8º día. Eso decía la Biblia. ¿Estamos entendiendo? Ahora, si usted va a Romanos capítulo 2, va a encontrar, ahí no, por favor, no nos movamos de ahí. En Romanos capítulo 2 nos habla de que la circuncisión es la del corazón, en espíritu, aquel nacido de nuevo. Si alguien se circuncidaba físicamente en el Antiguo Testamento, ley de Moisés, o inclusive el pacto de la circuncisión que se hizo con Abraham antes de la ley de Moisés también, todo eso simbolizaba y era una sombra y representaba, era un simbolismo de que en el nuevo pacto, después de Cristo Jesús, nosotros íbamos a ser circuncidados en el corazón. Iban a ser de nuevo nuestro espíritu al tener a Cristo Jesús en nuestro corazón. Todo eso era un simbolismo, pues, para que usted me entienda. Ahora, en Hechos capítulo 15 encontramos que veníamos de Judea y enseñaban a quienes, a los que ya tenían a Cristo en su corazón, a los hermanos enseñaban. ¿Qué les enseñaban? Les están poniendo una regla adicional. Si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser, o sea, van a perder su salvación si no se cortan físicamente esa parte de la piel. Estas personas que venían de Judea obviamente eran judíos, ¿no? Obviamente eran judíos que habían creído en el Mesías. Pero ¿qué cree? Si se querían ir al cielo tenían que cumplir la ley de Moisés. No estamos en contra de la ley de Moisés. El único detalle, debemos de entender la ley de Moisés. Si no la entendemos, no vamos a comprender el nuevo pacto. Hay algunos que practican esto y dicen que la ley de Moisés es la ley superior y la ley del nuevo pacto es inferior. Es la justificante que dan ellos, cuando no es cierto. La ley de Moisés solamente eran sombras de los bienes venideros, y eso viene en Hebreos capítulo 10 versículo 1. La sombra era la sombra de los bienes venideros de la ley de Moisés. ¿Y a qué apuntaba? A que en el nuevo pacto iba a venir Cristo Jesús. Sacrificaban corderitos, sí, que representaban a Cristo Jesús. Por eso ahorita ya no sacrificamos cordero. Incluso ni los judíos ahorita en Israel sacrifican corderos, porque no hay un templo donde lo hagan. No existe un templo. El segundo templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 aproximadamente. No sé si fue destruido por un hombre llamado Tito, y que era un emperador romano. Bueno, entonces aquí dice que usted pierde la salvación y que no es salvo. O sea, ya, si usted tiene a Cristo Jesús en su corazón, dice, pero si no se circuncida, entonces, conforme al rito de Moisés o la ley de Moisés, entonces prácticamente no puede ser salvo, no se puede ir al cielo. Ahora, ¿será verdad todo esto? No es verdad, mi hermano. Pedro en versículos más adelante les aclara y les dice: hermanos, no pongan una carga a los gentiles, a los griegos que se están acercando a Cristo. No pongan una carga. ¿Para qué quieren poner más cargas? Lo único mandamiento que les dejó el apóstol Pedro es que se abstengan de ¿qué? De fornicaciones, se abstengan de ahogado y se abstengan de no sé qué otra cosa más, de sangre, de comer sangre, ¿ok? Pero nunca dijo el apóstol Pedro y les instituyó también que se abstengan de no guardar el Shabbat. Nunca lo dijo. ¿No qué? Fornicaciones también, de todo eso, pues 3 cosas nada más les dijo de la ley de Moisés. Nada más díganle que no se abstengan de ahogado, de comer sangre y de fornicación. Eso es todo. Pero no les dijo, díganle por favor que también se abstengan de no guardar el Shabbat. No dice eso en la Biblia. O sea, ¿para qué inventamos una doctrina que no existe? Guardar el Shabbat no existe, no es doctrina de Cristo, no es doctrina de la iglesia primitiva, no es doctrina del apóstol Pablo, no existe. El Shabbat representaba y simbolizaba que iba a venir Cristo Jesús a hacer descansar a la gente de sus obras, de sus trabajos. Aquel cargado, aquel que está enfermo, adolorido, en Jesús hay y existe el descanso. Realmente no es celebrar un día, ya no existe eso.
Pero ellos dan sus argumentos malinterpretando tanto Hechos capítulo 15 como otros textos bíblicos. Dicen que la ley de Moisés es superior a la ley del nuevo pacto. Yo no entiendo cuando en el nuevo pacto vino la revelación para la iglesia, obviamente del nuevo pacto. Pero mire, vamos a seguir leyendo. Filipenses 3, versículo 2: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Ahora sí entiende quiénes son los mutiladores del cuerpo. Guárdense de aquellos que, llamándose hermanos, quieren circuncidarlos. Que guarde usted la ley de Moisés para ser salvo. De eso se tiene que guardar. Nos tenemos que cuidar de los judaizantes, para que usted me entienda. En Gálatas capítulo 2, cuando Pablo vio que Pedro estaba básicamente judaizando, conviviendo con los judíos, a pesar de que él convivía con los gentiles, pero ahora estaba queriendo que los que antes gentiles, estamos pensando con aquellos que no eran judíos, ¿no? Porque un gentil en la actualidad es aquel que no tiene pacto con Dios. Aquel cristiano evangélico que recibió a Jesús y de cualquier otra denominación que no es evangélica, pero que nació de nuevo en su espíritu por reconocer a Jesús como su único Señor, Salvador y Dios, reconociendo el sacrificio de Jesús, entonces nació de nuevo y está en pacto con Dios. Es decir, tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Pero mire, Hechos capítulo 3, versículo 2. Los mutiladores del cuerpo. ¿Pero qué dice el apóstol Pablo? Guárdense de ellos. Hay que cuidarnos de esas personas. Porque cuando menos esperemos, mi hermano, nos van a estar metiendo toda la ley de Moisés, incluyendo, ¿qué cree? El Talmud, que son las tradiciones orales de los judíos, que supuestamente interpretaban la ley, pero regularmente la mayoría coincide que mal interpretaban la ley. Guárdense de aquellos que tienen tradiciones orales y malinterpretan a su manera la ley de Moisés. Guárdense de ellos. Es decir, cuídese usted de no meterse en ese tipo de doctrinas. Hay que cuidarnos. Hay que cuidarnos de ellos porque se llaman judaizantes. Quieren que usted, que ahora tiene libertad en Cristo Jesús, quiere que usted regrese otra vez a guardar rituales de la ley, esclavizándolo, ¿no? Mire, es impresionante cómo el apóstol no termina con Filipenses 3 cuando ya me está mandando a Gálatas 4 el Espíritu Santo. Mire, vamos a Gálatas 4. Está impresionante todo lo que dijo Pablo. Quieren volverlos a esclavizar, mi hermano, todo aquel que quiere regresar a cumplir ley de Moisés. Gálatas capítulo 4. Y vamos a leer aquí las dos alegorías, Agar y Sara. ¿Qué representa? Mire, otra vez un simbolismo, una sombra para el nuevo pacto. Gálatas capítulo 4, versículo 21. Decidme los que quieren estar bajo la ley. Ahora, ¿a qué ley se refiere? Muchos dicen, no, se refiere a la ley del pecado. No, se refiere a la ley del espíritu de vida. Realmente, hablando de leyes, mi hermano, no existe más que la ley de Moisés y la ley del nuevo pacto del espíritu de vida en Cristo Jesús. Y hay una tercera ley que menciona la Biblia, la ley puesta en los corazones de las personas, y algunos la denominan la ley de Noé, porque es que la gente conoce lo que es bueno y lo que es malo, porque ya lo trae en su espíritu, en el espíritu de los seres humanos. Es decir, es una ley escrita de parte de Dios para que cada persona que nace, por ejemplo, un niño nace y ya sabe muchas veces qué es lo que es bueno, porque usted mismo le dice, ay, no robes, porque si robas te van a echar a la cárcel, ¿sí o no? No robes, no hagas esto. Y la gente sabe lo que es bueno y lo que es malo. Pero en sí la Biblia habla de dos leyes. Uno dice, es que la ley del pecado, la ley del pecado y de la muerte también habló el apóstol Pablo. Bueno, refiriéndose a la misma ley de Moisés. No cree que es otra ley del pecado, es otra diferente a la ley de Moisés, no es. Aunque hay gente que sí lo quiere hacer ver, pero no es así. Bíblicamente hablando, no. Mi hermano, yo he escuchado a personas que tergiversan la palabra y usted dice, ¿cómo esta persona puede pensar eso de ese texto bíblico si no quiere decir eso? Pero es sorprendente cómo hay gente que malinterpreta y ¿sabe qué? Se llama doctrina de demonios. Gente que quiere establecer una doctrina diferente a la de Cristo, es una doctrina de demonios. Ahora, alegoría de Sara y Agar. ¿Qué significa una alegoría? Una alegoría es un simbolismo, ¿estamos entendiendo? Es algo que se llama, es una metáfora. Es un simbolismo para representarnos en el antiguo pacto algo que venía a manifestarse en el nuevo pacto, ¿sí? Alegoría
Decidme los que quieren estar bajo la ley, dice el apóstol Pablo en Gálatas 4:21. Dígame que aquellos que quieren estar bajo la ley. ¿Sabe qué es lo principal que enseñan los judaizantes? Yo les llamo judaizantes porque es aquel que recibió a Jesús como Señor y Salvador y ahora quiere regresar a cumplir la Torah. Para él todo es Torah. La Torah entendiendo que son los primeros 5 libros de la Biblia, ¿ok? Y ahora tienes que cumplir Torah y toda la Torah y toda la Torah. Y la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿qué? ¿Dónde queda? Es una ley inferior, pero usted básese nada más en la Torah. Ya vimos, mi hermano, en Mateo, en Lucas 18, recuerda, 17 y 18 por ahí. Ya lo vimos el domingo pasado, donde la gente, comparado con Marcos 7, y creo que es con Mateo capítulo 12, si mal no recuerdo 15. Bueno, ¿qué era lo que venía en esos libros? Decía que un hombre llegó con Jesús y le dijo: Señor, ¿qué hago para tener la vida eterna? Jesús le contesta: bueno, guarda los mandamientos para que tengas vida. Pero ya lo analizamos en los 3 libros. Y tanto Marcos como Lucas no dice que tienes que guardar el mandamiento de la Torah para que seas salvo o para tener vida. No lo dice, nada más lo dice el libro de Mateo. Por eso tenemos que escudriñar las mismas historias en diferentes libros, ¿no? O en evangelios hipnóticos que tienen las mismas historias pero en 3 libros: Mateo, Marcos y Lucas. Se llaman hipnóticos porque tienen muy parecido el contenido, para que usted me entienda, o las mismas historias en algunos casos. Entonces, Jesús no dijo eso, que iban a tener vida a través de guardar la Torah. No lo dijo, pero hay gente que lo dice cuando no vieron los demás libros. Ahora, dice el apóstol Pablo: díganme aquellos que quieren estar bajo la ley. ¿A qué ley se refiere, mi hermano? Aquí mismo nos lo va a aclarar Pablo. Dígame aquel que quiere guardar la Torah. Dígame que quiere estar bajo la Torah. Luego dice: ¿no han oído acaso la Torah? Porque aquí se refiere a la Torah, a la ley de Moisés, ¿ok? Dice: dígame aquel que quiere estar bajo la Torah. ¿Acaso no han oído la Torah o la ley de Moisés? ¿No la han oído? Y aquí mire, fíjese: porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre, ¿ok? Ya se está haciendo una comparación de aquel que nació bajo la... ¿Quién es la esclava? Agar. ¿Quién es la que le denomina libre? Sara. Tuvo su esposa, pero también tuvo a una esclava, creo que era egipcia, llamada Agar. ¿Cuántos saben que tuvo 2 hijos? ¿Quién era el hijo de la libre llamada Sara? Isaac. ¿Quién era el otro? ¿Quién era? Ismael. Tuvo 2 hijos de 2 mujeres, pero representaban 2 cosas en el nuevo pacto. Era un simbolismo, una sombra. Así como el Shabbat también es un simbolismo, es una sombra. Entonces mire, ¿qué dice aquí? Porque está escrito: Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, otro de la libre. Pero el de la esclava nació según... El hijo de la esclava llamada Agar nació ¿qué? Según la carne, ¿verdad? Más el de la libre por una promesa que le dio Dios. ¿Qué promesa le dio Dios a Abraham? En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis capítulo 12. En tu simiente o en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, ¿esa promesa se la dio en Agar? No. Se la dio en Sara y en Isaac. ¿Ok? Versículo 23. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por una promesa de Dios que le dio. 24, Gálatas 4:24, lo cual es una, y luego nos dice alegoría, es decir, es un simbolismo. ¿Ok? Es un simbolismo para el nuevo pacto, para que usted me entienda. Eso significa alegoría. Es solamente, ¿cómo le puedo decir? Algo como simulado, para que usted me entienda. Algo que no es real, algo que simboliza y representa algo en futuro. Pues estas 2 mujeres que dicen quién es Sara y quién es Agar, son los 2 ¿qué? Los 2 pactos. Ahora, ¿de cuáles 2 pactos está hablando? Del pacto de la ley de Moisés y del pacto en Cristo Jesús, el nuevo pacto en Cristo Jesús. 2 pactos, ¿sí?
Son los dos pactos estas dos mujeres. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos ¿para qué? Para esclavitud. ¿Y eso representa a quién? A Agar. Porque Agar era la esclava. ¿Quién era Ismael? Hijo de quién? De la esclava. ¿Sí? Egipcia, esclava de quién? De Sara y de Abraham. Esclavos. Entonces, el primero dice, Agar es el monte Sinaí en Arabia. Perdón, lo cual es una alegoría. Estas dos mujeres son los dos pactos. Uno proviene del monte Sinaí, en el cual da hijo para esclavitud. Este es Agar. ¿En dónde se dio la ley de Moisés? En el monte Sinaí. Ahí mismo nos está diciendo que proviene del monte Sinaí y representa a Agar. Ahora, ¿por qué la ley podemos decir que representa a Agar y por qué da hijos para esclavitud, como aquí mismo nos los está diciendo? ¿Por qué? Porque la ley de Moisés solamente era un simbolismo para que Jesús viniera, representaba que nos decía, viene un Mesías. La ley de Moisés nos decía, hay sacrificios de corderos porque viene un cordero que va a llevar el pecado de la humanidad. Ahora, aquel que quiere guardar la ley de Moisés, mi hermano, ¿qué significa? Que todavía está en esclavitud. Porque ya vino el cordero del cual hablaba la ley de Moisés, y la ley de Moisés no puede perfeccionar a nadie. Es decir, no puede nadie nacer de nuevo por practicar ley de Moisés. La ley de Moisés, los rituales y todo representaban a Jesús, el Señor. Por eso dice que la ley de Moisés crea hijos para esclavitud, es decir, no son libres solamente. Si alguien quiere guardar la ley de Moisés, es decir, para ser salvo, como es circuncidarse, y lo leímos en Hechos capítulo 15, mi hermano, nadie va a ser salvo por circuncidarse en su carne, en su cuerpo, nadie lo va a hacer. Muchos judíos circuncidados ahorita ya que negaron a Jesús, ¿usted cree que van al cielo? No van al cielo, mi hermano. Por eso dice que crea hijos para esclavitud. ¿Quién es un esclavo? Aquel que no es heredero de la promesa de la salvación eterna. ¿Quién es un esclavo? Aquel que guarda la ley de Moisés y dice, por la ley de Moisés me voy al cielo. No es cierto. Se van a ir al infierno con todo y su circuncisión, mi hermano. ¿Sabía usted que si un judío muere el día de hoy circuncidado al octavo día, supuestamente en el pacto de Moisés, en el rito de Moisés, sabe que se va a ir al infierno, mi hermano? Ahora, pastor, ¿quién es usted? ¿Acaso usted es Dios para decir que se va a ir al infierno? Bueno, yo digo lo que la palabra de Dios dice, que en Cristo Jesús solamente hay salvación. Mi hermano, no se va a ir al cielo alguien por la circuncisión física, por la del corazón sí, por la física no. Gálatas capítulo 4, lo cual es una alegoría. El uno proviene del monte Sinaí, la cual da hijos para esclavitud. ¿Quién es? Agar. ¿Por qué el monte Sinaí? Porque ahí se dio la ley de Moisés, ¿ok? Proviene del monte Sinaí donde se dio la ley de Moisés. Y eso representa ¿a quién? A la esclava, mi hermano. Alguien que tiene a Cristo Jesús en su corazón fue libre y ahora quiere regresarse con Agar. Imagínense. Qué fuerte está que un cristiano con Cristo Jesús en su corazón, evangélico, practicante de cristiano evangélico, pero ahora me dice, me regreso a las costumbres judías, a guardar el Shabbat, a guardar las fiestas. Imagínense, ahora dice, Cristo me hizo libre, pero ¿qué creen? Yo mismo me quiero hacer esclavo. Están en esclavitud. ¿Y qué cree? Satanás viene sobre los que están en esclavitud. Satanás viene a destruir a aquel que está en esclavitud. Oye, ¿por qué me voy a ir a ser esclavo cuando ya me hizo libre Cristo Jesús? ¿Por qué quiero ser esclavo? Bueno, solamente el que desconoce el nuevo pacto. Todo aquel cristiano evangélico, mi hermano, que no conoce el nuevo pacto, se regresa a la ley de Moisés, a practicar la ley de Moisés y a judaizar, porque no conocieron nunca el nuevo pacto. No hay otra justificante. Hay un pastor de allá de la ciudad de Nogales, Sonora, que siendo de la misma doctrina que enseñamos, mi hermano, no voy a decir nombres, que siendo la misma doctrina que enseñamos, la doctrina de Cristo, ¿qué cree? Ya anda hablando de que tienen que festejar las fiestas, que el de Pentecostés, anda festejando ya el de fiesta de Pentecostés. No ha entendido y nunca entendió, mi hermano. En reuniones donde su servidor iba, a la ciudad de Hermosillo, Sonora, yo iba a reuniones, ahí lo veía. Ahí me tocaba verlo, ese hermano en Cristo, siendo ya pastor, evangélico, pero ahora decidió, ¿qué cree? Ahora ya nos saluda, Dios te bendice, Dios te bendiga. Shabbat Shalom, ahora dice. Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? Solamente alguien que no conoce el nuevo pacto, mi hermano, que se regresa a guardar tradiciones judaicas. Entonces dice,
Gálatas 4:25, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos. ¿Cómo está? En esclavitud, mi hermano. ¿Se ha dado cuenta? Aquel que guarda la ley de Moisés para quererse ir al cielo y guardar la ley porque es mejor la Torá que el nuevo pacto, está en esclavitud. Junto con Agar, está en esclavitud. Ahora, ¿a qué corresponde eso, mi hermano? ¿A qué corresponden los que representan a Agar? ¿A quién representa Agar? A los israelitas que están ahorita actualmente, que se les denomina judíos, que están viviendo allá en Israel, que guardan la Torá. A ellos se les denomina, a la Jerusalén actual, para que me entienda. A la Jerusalén, decía, todo judío que está en Israel, que no ha reconocido al Mesías, a ellos se les llama, en pocas palabras, a ellos representa lo del monte Sinaí. A ellos representa. Corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos. ¿Cómo están ellos ahorita los judíos? En esclavitud, mi hermano. ¿Por qué? Porque Cristo es el único que los puede hacer libres y ellos han rechazado al Mesías. Pero ¿qué creen que están haciendo los judíos mesiánicos en la actualidad, que eran evangélicos? Ahora dicen que ya la salvación no viene por Jesús, porque para empezar el nombre Jesús para ellos es un nombre pagano, porque viene del griego Jesús, que representa aquí, he aquí el caballo. O sea, lo que eras de esas hablan, que son incoherencias. Y ellos también dicen, en otras palabras, que hay que festejar las fiestas, hay que guardar el Shabbat, se regresan a judaizar otra vez. Entonces, están en esclavitud, dice la Biblia, dice que están en esclavitud. Ellos quieren asemejarse a los judíos que viven ahorita en Jerusalén, y ellos son los que representan a Agar. ¿Y qué dice? Están en esclavitud, mi hermano. ¿Esclavitud qué significa? Están sujetos bajo el poder de Satanás. Y Satanás puede hacer con ellos lo que él quiera. Si se muere el día de hoy un judío que está guardando la Torah, se va a ir al infierno, mi hermano. No es... Ahora, ¿por qué voy a imitar a un judío que se va a ir al infierno? Solamente porque desconozco el nuevo pacto. No hay otra explicación. Ahora, dice, más la Jerusalén de arriba, dice el 26, mi hermano. Leamos, ¿qué dice la Jerusalén de arriba? La cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿A qué se refiere Jerusalén de arriba? ¿Si ha escuchado usted que hay una ciudad celestial? Y que en un momento dado esa ciudad, pertenecemos nosotros a esa ciudad, aunque no estamos allá, pero hay una ciudad celestial. ¿Sí ha escuchado? ¿Dónde cree? ¿Dónde está Cristo, mi hermano? En el paraíso, en el tercer cielo, si le puede llamar así. El apóstol Pablo dice que él subió al tercer cielo, no sabe si en el cuerpo, fuera del cuerpo, pero él dice que fue a ese lugar y recibió palabras que es difíciles de expresar a veces, o complicadas de que ustedes las entiendan, dice el apóstol Pablo. Entonces, hay una Jerusalén, mi hermano, donde subió el apóstol Pablo. Hay un paraíso, hay un lugar celestial donde Cristo Jesús tiene reservada una morada para cada uno de nosotros, los que hemos creído en Él. ¿Por qué regresarme a judaizar? Cuando los judíos no tienen herencia en el cielo, no tienen herencia si no vienen a Cristo Jesús. Si un judío viene a Cristo Jesús, ¿qué crece? Ese heredero, y viene a formar parte del árbol de la buena savia, donde dice la Biblia en Romanos capítulo 11. Vienen a adherirse nuevamente al árbol, que es el Israel al cual fueron hechas las promesas. No el Israel que está en Jerusalén, sino el Israel del cual hablan las promesas. ¿Quién? Aquel pueblo elegido de Dios que no dobló rodillas ante Baal en la época de Elías. Es decir, todos nuestros antepasados, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, todos ellos, mi hermano, están en ese lugar, en ese Israel están ellos. Ahora nosotros, cada vez que un creyente en Jesús muere, ¿a dónde cree que va? Va a formar parte juntamente con ellos, con Abraham, Isaac, Jacob y todos ellos. Si un israelita muere, aunque dice que es descendiente de Abraham, pero no cree en Cristo Jesús, ¿a dónde cree que se va? ¿Usted cree que se va con Abraham, Isaac y Jacob? Se van al infierno, mi hermano. Eso es lo que la Biblia dice, no lo que yo digo. Ahora, ¿por qué voy a imitar a alguien que se va al infierno? ¿Por qué no imitar a alguien como el apóstol Pablo? Sean imitadores de mí, dice Pablo, así como yo soy un imitador de Cristo. Ahora mire, Gálatas 4, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de ¿quién? De la promesa, en tu simiente serán benditas las naciones. ¿Y quién es la simiente según Gálatas 3:16? Cristo Jesús es la simiente.
Si estamos en Cristo Jesús, somos descendientes de Abraham. Gálatas 3, 28 y 29. Está captando cómo todo el pacto, cuando usted entiende la Biblia, mi hermano, debe coincidir todo, no unas cosas, porque si alguien dice guarda el Shabbat porque es una señal de pacto, debe de coincidirme con el nuevo pacto. Pero si no me coincide con el nuevo pacto, significa que no es bíblico. ¿Sí? No es bíblico, mi hermano. Alguien que quiera guardar el Shabbat y que me diga que está en pacto con Dios, es decir, me voy al paraíso, no es cierto. Eso no es cierto. Según la Biblia, no. Según el nuevo pacto, no. Debe coincidir antiguo pacto con nuevo pacto. Totalmente debe coincidir. Debe estar todo. Es como si algo está amarrado, mi hermano. No puedes ligarse una cosa de la otra. Antiguo pacto, corderos, sacrificaban corderos. Nuevo pacto, el cordero Jesús, nuestro Señor, se sacrificó. Antiguo pacto celebran las fiestas de Pentecostés. Nuevo pacto, vino ya el Espíritu Santo, y así sucesivamente. Antiguo pacto festejaban la fiesta del Pesaj, por ahí en abril más o menos, la fiesta del Pesaj. En el nuevo pacto Jesús ya vino, Él es nuestra Pascua. Entonces todo está amarradito, mi hermano. No se puede ligar nada. Así que nadie puede venirme a decir que puede practicar la ley de Moisés si esa ley de Moisés que está practicando no coincide con el nuevo pacto. Nadie puede decir. Inclusive muchos de los judaizantes dicen que usted tiene que primero leer el antiguo pacto para que entienda el nuevo pacto, y es al revés, mi hermano. Debe primero leer el nuevo pacto y entender que hay simbolismos en el antiguo pacto que representaban a lo que ya vino en el nuevo pacto. Si no, no hay luz en ellos. Por eso todavía dice la segunda carta a los Corintios capítulo 3 que el que lee en el antiguo pacto todavía hay un velo en ellos. Mire, vamos rápido. No termino con Gálatas 4, menos con Filipenses 3, y ya me está llevando otro texto bíblico. ¿Qué les dije ahorita? Segunda a los Corintios 3. El que lee el antiguo pacto y no entendió que hay un nuevo pacto todavía tiene un velo, mi hermano. Y aquí dice: vamos a leerlo. Y está muy feo esto que dice aquí el apóstol Pablo, pero tenemos que leerlo. Versículo 12, 2 Corintios 3:11. Bueno, vamos a leer desde el 10. Versículo 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundaría en gloria el ministerio de justificación. ¿Cuántos saben que el ministerio de condenación que representa la ley de Moisés? Porque ya había leyes, no porque la ley de Moisés en sí fuera mala, sino porque si no practicaban un mandamiento de la ley de Moisés, en pocas palabras, había condenación eterna. ¿Sí me entiende? Si no haces estos rituales, si no los practicas, te vendrán estas maldiciones. Por eso se le llama ministerio de condenación. Versículo 10. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. La ley de Moisés fue gloriosa, pero no es más gloriosa que el nuevo pacto en Cristo Jesús. Versículo 11. Porque si lo que perece tuvo gloria, ¿qué es lo que perece, mi hermano? ¿Qué es lo que perece? Aquellos mandamientos que eran rituales, ya ahorita ya no hay sacrificio, ya pereció. Ya ahorita no hacemos sacrificio porque nuestro sacrificio ya se hizo. El Cordero murió por nosotros. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso es lo que permanece. Imagínese a alguien que dice: estoy en el nuevo pacto en Cristo Jesús, pero ahora voy a irme a guardar rituales de aquello que ya pereció. ¿Estamos entendiendo ahí? Lo que permanece ahorita es el nuevo pacto, mi hermano, no lo que pereció. O sea, imagínese. Es como si alguien dice, no sé qué comparación le puedo hacer, pero si estamos hablando de aquello que pereció, pues, aquello que está muerto, porque para aquello que ya no me aplica a mí ni a usted le aplica. Ok, ahora, fíjese bien. Así que teniendo tal esperanza, dice el versículo 12, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. La gloria de la ley de Moisés tuvo su gloria,
pero para su tiempo. ¿Sí me entiende? Entonces, tan era gloriosa la ley de Moisés que hasta el rostro de Moisés era como resplandeciente. ¿Qué cree que representaba el rostro resplandeciente de Moisés? Representaba en pocas palabras que nosotros, nuestro cuerpo iba a ser transformado en un cuerpo inmortal y que iba a tener nuestro cuerpo gloria también, así como en el monte de la transfiguración, Cristo Jesús, ¿cómo se le puso el rostro? También iluminado, ¿sí? ¿Sí lo recuerda, va? Moisés ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido, es decir, fue gloriosa la ley, pero tenía que ser abolida. ¿Qué cree que significa abolir? ¿Qué cree que significa cuando dice, ya se abolió la esclavitud? En Estados Unidos, cuando había esclavos de África, ¿qué significa abolirse? Que quitaron la esclavitud, ¿sí me entiende? Entonces aquí dice, no quería que fijaran la vista en aquello que tenía que ser abolido. ¿Qué iba a ser abolido? La ley y la gloria de la ley, porque ya había una ley en el nuevo pacto escrita en nuestros corazones por Cristo Jesús. Ahora, 14, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo se les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Aquí el que quiere regresar a leer la ley de Moisés y cree que la ley de Moisés es mejor que la ley del nuevo pacto, ¿qué cree? La Biblia me dice que el entendimiento de ellos se embota. ¿Qué cree que hay otra traducción acaso que diga que un entendimiento embotado qué representa? Porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto, ¿qué dice? ¿Qué dice? El velo no es descubierto. Todavía están cegados, no entienden que hay un Salvador Jesús. Ellos dicen que la ley y la ley y la ley y la ley y la Torah, cumpliendo la Torah se van a ir al cielo, cumpliendo la Torah agradan a Dios, cumpliendo la Torah les va a ir mejor, cumpliendo la Torah está la bendición. ¿Y qué cree? Hay un velo. Están cegados y no entienden que ya vino un Salvador a rescatarnos. Dice 2 Corintios 3:14, pero el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy en la lectura del antiguo pacto el mismo velo que permanece, están cegados. Y así pasa con un evangélico que quiere ahora vivir por la ley. ¿Qué cree? Se ciegan, quedan cegados. Pero esos que están cegados están muy próximos, mi hermano, a que su corazón sea entenebrecido y a morir, inclusive espiritualmente hablando, porque ya empiezan a rechazar a Jesús. Conforme van creciendo en el conocimiento de la ley y de las tradiciones judías, ¿qué cree? Van dejando a Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo dijo que el conocimiento envanece. ¿Ha leído esa parte? Pero sabe que el conocimiento no revelado es el que envanece, porque estas personas empiezan a rechazar ya a Jesús, poco a poco van rechazándolo. Sinagogas judías mesiánicas que eran evangélicos cristianos, ¿qué cree? Ya se fueron a guardar totalmente la Torah y rechazaron a Jesús, y el judaísmo lo recibió con los brazos abiertos. Ahora, ¿qué cree? Si quieres ahora venirte con nosotros al judaísmo, le dicen ellos, los rabinos, ahora tienes que rechazar a Jesús porque en ese no creemos nosotros. ¿Y qué cree que hicieron los evangélicos cristianos? Siendo mesiánicos, todavía creían en Jesús siendo mesiánicos, pero después se fueron al judaísmo ortodoxo, rabínico, rechazaron a Jesús. ¿Y qué cree? Cuando alguien rechaza a Jesús, hay muerte espiritual. Recibir a Jesús hay vida, rechazar a Jesús hay muerte. Si alguien algún día rechaza a Jesús y se va al infierno, no le eche la culpa a Dios porque está en el infierno. Hay alguien que siempre quiso abrir los ojos y es la misma palabra del Señor. El entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy cuando se lee el antiguo pacto, ¿qué pasa cuando alguien quiere leer el antiguo pacto, mi hermano? Hay un velo. Pero que ese velo, ¿por quién es quitado, mi hermano? Por Cristo. Si Cristo me quitó el velo de la ignorancia, de la oscuridad en que andaba, ¿por qué me voy a ir a leer el nuevo pacto? O sea, entiéndalo, yo no tengo nada contra la ley de Moisés. Leo la ley de Moisés porque ahí dice que Jesús, un cordero, murió, mataron, sacrificaron un cordero, y ese representa a Jesús. Lo leo y entiendo el significado de la ley de Moisés, que es un simbolismo, pero no guardo la ley de Moisés, es diferente. La leo pero no la guardo. Pastor, usted es un apóstata de la ley. Entonces, bueno, si al apóstol Pablo le dijeron apóstata de la ley, pues que no me digan a mí, ¿verdad? Pero no me importa ser apóstata de la ley mientras sea alguien que no soy un apóstata de Cristo, mi hermano. Yo prefiero ser apóstata de la ley que ser apóstata de Cristo.
Apóstata es aquel que niega su fe en Cristo. Y apóstata a la ley es aquel que niega que por la ley voy a vivir. Ese es un apóstata de la ley. Yo no vivo por la ley. Rápido, regresando donde nos quedamos. Filipenses, Gálatas capítulo 4, versículo, ¿en qué nos quedamos? Estamos hablando de los dos pactos. Versículo 26, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros libres. 27, porque está escrito: regocíjate, estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de ¿quién? De la promesa. ¿Cuál fue la promesa? En tu simiente serán benditas las naciones. ¿De quién somos hijos? De aquella promesa que se dio, que iba a venir un Mesías y en el cual tenemos vida. ¿Cuál fue la promesa? Que iba a haber un nuevo pacto establecido sobre una mejor promesa en Cristo Jesús. Esa era la promesa, mi hermano. No, la promesa era que me viviera por la ley de Moisés en esclavitud, mi hermano. Somos hijos de esa promesa que se le dio a Abraham. En Isaac, en tu simiente. Isaac representaba ¿qué? La humanidad. ¿Cuál era la simiente? El cordero trabado en esa zarza que representaba a Jesús, mi hermano. Y luego dice el 30, para rematarlos, el apóstol Pablo, que dice: hermano, vamos a leer el 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne, ¿quién es? En esclavitud, en Agar, representa a la Jerusalén actual, a los que practican la ley de Moisés del monte Sinaí. Pues aquel que había nacido según la carne perseguía ¿a quién? ¿A que había nacido según qué? El Espíritu. ¿Cuántos han? En la época de Jesús, usted lo puede ver, los fariseos que guardaban la ley, mi hermano, siguiendo a quién? A Jesús, persiguiendo a Jesús. El apóstol Pablo lo apedrearon muchas veces, mi hermano, por todas estas verdades. Gracias a Dios que ahorita no existen las piedras en la ciudad. Por eso siempre ando en la ciudad donde está pavimentadito, ¿se da cuenta? Por si me encuentro un judío fariseo que no me apedree, mi hermano. Bueno, dice: pero el que no había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu. Así también ¿qué? Ahora. Por eso perseguían a Jesús, por eso perseguían a Pablo. ¿Quiénes? Aquellos que guardaban la ley, aquellos que decían que tenía que circuncidarse para ser salvos, mi hermano. Luego dice el 30, mas ¿qué dice la Escritura? El apóstol Pablo aquí mismo viene y les da el remate. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura, mi hermano? Está bien fuerte estas palabras del apóstol Pablo. Echa fuera la esclava. ¿Y a quién? ¿Sí o no le dijo Dios? A ver, Ismael está dando lata a Isaac, ¿sabes qué? Mándalo fuera. Eso sí, dale para sus necesidades, pero mándalo fuera. Echa fuera a la esclava juntamente con su hijo. Es decir, echa fuera los rituales de la ley, el que practica la ley, juntamente con los que están bajo la ley. Échalos fuera. No pertenecen al pacto en Cristo Jesús. Échalos fuera. Echa fuera al esclavo de su hijo, porque no va a heredar el hijo del esclavo. Aquel que practica la ley de Moisés no va a tener herencia, ni de la vida eterna, mi hermano, ni bendición aquí en la tierra. Siempre van a morir antes de tiempo. Yo los estoy matando, no, ellos se matan solos con su ley. No van a heredar. Echa fuera a la esclava de su hijo, porque no heredarán la hija de la esclava con el hijo de la libre, mi hermano. El de la esclava no va a tener herencia junto con nosotros. Yo tengo el cielo garantizado, usted tiene Cristo Jesús, también tiene el paraíso garantizado. Ellos no van a tener esa herencia juntamente con usted, no lo van a tener. De manera, hermanos, que no somos hijos de ¿quién? De la ley de Moisés. Ahí no hay salvación. Si no somos hijos de ¿quién? De Sara, que representa el nuevo pacto establecido en Cristo Jesús por la sangre del Cordero. Esa es la verdad de la Biblia. Negamos esta verdad. ¿Por qué todos los que quieren guardar la ley? No sé por qué no leen Gálatas 4. Y sabe que si algún día la llegan a leer, van a malinterpretar acomodándolo a su. Va a decir, no, esto no representa esto. Yo los he escuchado, mi hermano. Lo he escuchado, mi hermano. Cómo ellos tergiversan totalmente la palabra para justificarse de guardar la ley de Moisés para agradar a Dios. Ellos quieren guardarla. Y por último, ya concluyo con Filipenses capítulo 3.
Nos quedamos en Filipenses capítulo 3, versículo 2. Guardado de los guardado de los perros, de los pedos, ¿no? No se guarda, no le estoy diciendo que se guarde los borrachitos. Bueno, también hablando de eso, ya cuando hablas mucho la R se te convierte en D. Bueno, guardados de los perros, guardados de los malos obreros, guardados de los que mutilan el cuerpo. ¿Quiénes? Aquellos que quieren que usted se circuncide, mi hermano, para que sea salvo. Guárdese de ellos, de esos mutiladores. Guárdese de los judaizantes. Guárdese de aquellos que ahora usted es libre por la sangre de Jesús y ahora ellos quieren esclavizarlo para que guarde la ley de Moisés. Guárdese de ellos, cuídese de ellos, no los escuche. Luego dice el 3, ¿por qué? Porque nosotros somos la circuncisión. ¿Quiénes? Ahí está el pacto, mi hermano. Los que en espíritu servimos a Dios. Hay un nuevo nacimiento. Nosotros somos la circuncisión. ¿Qué representaba la circuncisión de Abraham? ¿Qué representaba la circuncisión de Moisés? ¿Que me tenía que circuncidar físicamente? No. Que ahora nosotros somos la circuncisión. Aquellos que en espíritu servimos a Dios. Y luego, ¿qué dice? Y nos gloriamos en Cristo Jesús. No teniendo confianza en ¿qué? En la carne. ¿Qué significa tener confianza en la carne? Que si me circuncido físicamente ya tengo pacto con Dios, o que si guardo el Shabbat tengo pacto con Dios. Eso es en la carne, mi hermano. Simbolismo nada más. Aunque yo tengo también de qué confiar, dice Pablo, en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Soy circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo. ¿Cuántos han que era circuncidado? ¿Cuántos saben que era del linaje de Israel? De la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, ¿qué? Fariseo. ¿De qué está hablando? De cumplir la ley, de circuncidarse. De eso está hablando el apóstol. O sea, si tengo que gloriarme en la carne, o sea, la ley la compara con la carne, ¿se da cuenta? Pero también la ley la compara con circuncisión física. O sea, si alguien tiene que gloriarse que es judío y fariseo, dice Pablo, yo más me glorío. Pero fíjese lo que dijo de gloriarse en la carne. Fíjese lo que dijo de ser hebreo de hebreos. Fíjese lo que dijo de ser fariseo de fariseos. Fíjese lo que dijo el apóstol Pablo. Seguimos leyendo. ¿De qué está hablando? De la ley, de guardar mandamientos, rituales. De eso está hablando el apóstol Pablo. Versículo 6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Es decir, este hombre tenía su justificación en la ley de Moisés, creía y guardaba los mandamientos de Dios. Fue irreprensible Pablo. Nadie puede decir, Pablo, no guardaste este mandamiento, porque Pablo trataba en su humanidad de guardar todos los mandamientos. Fue irreprensible. Nadie pudo decirle nada al apóstol Pablo. Versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Qué estimó como pérdida, mi hermano? ¿Qué estimó como pérdida? Guardar la ley. ¿Qué estimó como pérdida? Practicar el ritual de la circuncisión física. Lo tuvo como pérdida, eso ya. ¿Pero por qué? Por amor de Jesucristo. ¿Por qué no leen este texto lo que creen que usted tiene que guardar la ley? Y que la ley de Moisés es una ley superior, la Torá, dicen ellos. ¿Por qué no leen esos textos bíblicos? ¿Les pasa en blanco? ¿O hay una manipulación para que usted no conozca realmente, mi hermano? No hay que manipular la Biblia. Yo soy las personas que menos tengo interés en manipular la Biblia, mi hermano. Me interesa que usted conozca la verdad y sea libre con la verdad. Que Jesús es el único Señor que lo va a librar del infierno. Que Jesús es el único Señor que lo va a librar de la enfermedad, no la ley de Moisés. Y créalo que no estoy en contra de la ley. Pastor, pues ni parece. Parece, pero no. Ahora, por cuántas cosas eran para mí ganancia. ¿Qué era ganancia? Dice el versículo 7, ¿qué era ganancia? Mire, regresamos, ¿qué era ganancia? Rápido. Versículo 5, circuncidado al 8º día, dice que para él era ganancia. ¿Qué era ganancia?
que era del linaje de Israel, de la descendencia de Israel, que era ganancia, que era de la tribu de Benjamín, que era ganancia, que era hebreo de hebreos, que era ganancia, que en cuanto a la ley era un fariseo, que era ganancia, que era perseguidor de la iglesia, que era ganancia, que en cuanto a la justicia, que era por la ley de Moisés, por la Torá, era irreprensible. Eso era ganancia para él. Pero dice Pablo, yo ahora lo tengo por pérdida. Es decir, no me importa, yo voy a guardar la ley. Ahora Pablo dice, sean imitadores de mí como yo soy un imitador de Cristo. Un cristiano debe imitar a Pablo. ¿Por qué le imitó a Cristo? ¿Guardó el Shabbat Pablo? No, porque Cristo no lo guardó, yo tampoco lo guardo. Toda esta información, mi hermano, ¿por qué la ocultan? Todo el que quiere guardar el Shabbat y la ley de Moisés y dice hay que cumplir la Torah, ¿por qué ocultan esa información? ¿Por qué no las ocultan? ¿Por qué lo ocultan por internet? ¿Por qué no dicen la verdad? Y no estoy enojado, así hablo. Versículo 8, ya para terminar, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor de lo cual yo lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Una traducción dice lo tengo por estiércol, por popó, caca. ¿Qué otra frase le puedo decir? ¿Qué tenía por basura, mi hermano? Practicar rituales para ganarse a Cristo o para ganarse la vida eterna, practicar una ley, circuncidarse. Todo eso lo tuvo por basura. Y no porque, y fíjese, no estaba diciendo que la ley era una basura, no. Él estaba diciendo que practicar la ley, que si bien es cierto fue gloriosa para su tiempo, sí, vino Cristo Jesús y la ley dejó de ser gloriosa porque ya no hacía nacer a nadie. Nadie era justificado ni se iba al cielo por una ley. Por eso dice Pablo, el practicar la ley no es basura, pero el practicar la ley es basura. Literalmente. Eso lo dijo Pablo, no lo digo yo. Pablo lo dijo, por lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para que ganara a Cristo. Por eso a Cristo lo juzgaban porque no guardaba el Shabbat, mi hermano, lo querían matar inclusive. Versículo 9, y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Es decir, ahora ya no soy salvo ni me voy a justificar por mis obras y guardando una ley o practicando rituales de una ley, sino la que es de la fe de Cristo. Ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Jesús. La justicia de Dios, que es ¿por qué? Por la fe, no por la ley, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo yo alcanzado, pero una cosa sí hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Qué era lo que queda atrás? ¿Qué es lo que quedó atrás, mi hermano? La práctica de una ley. Circuncidarse, guardar el Shabbat, guardar las fiestas judías, ya quedó atrás. Ciertamente no pretendo alcanzado ya, pero ni que sea perfecto, sino que prosigo para así, dice el versículo 12, aquello por lo cual fui también nacido. Hermanos, Filipenses 3:13, no, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, olvidando, no teniendo en mi mente la práctica de rituales, tradiciones judías, olvidando y olvidando. Pero el cristiano evangélico que se va al judaísmo no olvida. Ahora trae a memoria la ley, y dice que tiene que practicar la ley para ser justificado, dice que tiene que practicar la ley para irse al cielo, dice que tiene que practicar la ley porque si no, no agrada a Dios. Pero si Pablo dijo, olvidando lo que queda atrás, ¿no entiendes? ¿No entendéis? You understand. Ellos lo traen a memoria cuando dice Pablo que lo olviden.
Entonces se opone totalmente a las cartas paulinas. Por eso muchos judíos mesiánicos, mi hermano, no quieren saber nada de los de Gálatas, de estos libros, no quieren saber nada, porque contradice toda su doctrina. La doctrina de Cristo contradice toda doctrina de judíos, judaizantes, judíos mesiánicos, o como se llamen, estudiosos de costumbres judías, como se les quiera llamar. No que lo haya alcanzado ni que sea perfecto, sino prosigo para ver. Lo dice el 3, hermanos, yo mismo no pretendo haber alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y luego dice el 15, así que todos los que somos perfectos, ¿cuántos son perfectos y nacidos de nuevo en el Espíritu? Perfectos en el Espíritu, a lo mejor no en la carne ni en la mente, pero en el Espíritu, perfectos, porque aquí es templo del Espíritu Santo. Todos los que somos perfectos, que dice el apóstol Pablo, esta misma cosa debemos de sentir. Y si otra cosa siente, esto también se lo revelará a Dios. Sencillo. No, yo ya no quiero estar en esclavitud. ¿Para qué leo ley de Moisés? ¿Para qué practico ley de Moisés? ¿Para qué practico el Shabbat si eso trae un velo? Embota los sentidos de la gente y ya empieza a rechazar a Jesús. Y meten ideas, algunos judíos o judaizantes meten ideas y le meten supuesta ciertamente información en contra del catolicismo romano, que es el principal objetivo que ellos tienen. Digo, nosotros enseñamos lo que dice la Biblia, nada más es todo. Y como es muy atractivo el decir, mira, aquí ellos creen esto, pero la Biblia dice esto. Son muy hábiles para enganchar a la gente, pero después, ¿qué cree? Le meten la ley de Moisés, le meten rituales, tradiciones, le meten guardar fiestas judías. Cuando llega Cristo Jesús, se dice, esos son los que están en esclavitud. Después los esclavizan por medio de huecas sutilezas, dice el apóstol Pablo, conforme a las tradiciones de los hombres. Meten fábulas judaicas, porque esas son fábulas judaicas. El decir que me tengo que circuncidar para ser salvo es una fábula judaica. Está escrito en la ley de Moisés, sí, pero la ley de Moisés ya ahorita no aplica, en pocas palabras. No aplica. ¿Jesús guardó el Shabbat? No, no hay un texto bíblico, ni un solo texto bíblico que guardó el Shabbat. ¿Hay algún mandamiento, pastor? Dígame en el Nuevo Pacto en donde dice que santifique el séptimo día y repose todas mis obras. ¿Dónde dice en el Nuevo Testamento, pastor? ¿En algún lugar que diga? Ningún lugar. No hay un solo lugar donde diga santifica, así como decía en Éxodo 20, versículo 8 y 9, santifica, apártalo, guárdalo, descansa tus obras, no hagas nada en esta obra, en este día no hagas nada, descansa tus obras, reposa en este día. En el Nuevo Testamento, ¿en qué parte lo dice? En ningún lado, no existe nada absolutamente. Y Jesús nunca lo guardó, porque Él dijo en San Juan capítulo 5 versículo 17, y ya con eso terminamos, Shabbat significa reposo, descanso. Juan 5:17, que dice, si Jesús guardó el Shabbat, que significa reposo, descanso, entonces Jesús mismo hubiera dicho que hacía en Shabbat. Versículo 16, ¿de qué estaba hablando? Mi padre trabaja y ahora trabajo. Por esta causa los judíos persiguen a Jesús y procuran matarle. ¿Por qué? Porque hacía estas cosas en día de ¿qué? De descanso. Hacía cosas en día de descanso significa que no reposaba. Y luego el versículo 17, ¿por qué no reposaba Jesús? Porque Jesús dijo, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo ¿en qué? En día de reposo. Entonces Jesús guardó el día de reposo. No, un rotundo no. Y dice Pablo, imíteme a mí así como yo imito a Cristo. Si Pablo imitó a Cristo, entonces no guardó tampoco el día de reposo. No hay un solo texto bíblico donde diga que Pablo lo guardó, ni un texto bíblico donde Jesús lo guardó. Entonces, ¿qué ando haciendo yo guardando el día de reposo? ¿Qué anda haciendo un evangélico cristiano? Solamente es ignorante del nuevo pacto, no entiende. Leen ley de Moisés y su entendimiento está entenebrecido, embotado. Así dice la 2 Corintios 3. Léalo. Jesús dijo, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Y dónde lo dijo? En Juan 5:17. ¿Qué hizo Jesús? Sanó a un ciego, mi hermano. Y los judíos procuraban matarlo porque había sanado a un ciego. Dios mío, imagínense.
¿Qué es más satánico, mi hermano? Alguien que dice, guarda el Shabbat y no hagas nada. Jesús, no tenías por qué haber sanado a ese ciego, Jesús. ¿Por qué lo sanaste? No guardas el Shabbat, Jesús. ¿Qué es más satánico? ¿Eso o que Jesús haya sanado a un ciego? Cuando Jesús dijo, mi Padre trabaja, véanlo, el Dios de los judíos, Yahvé o Yahweh, malamente como lo mencionan unos, que dicen que el Shabbat lo guardaba y que Dios reposaba ¿por qué dice que trabajaba en ese día su Padre? ¿Y por qué Jesús trabajaba? Significa que no descansaba, y si no descansaba, no guardaba el Shabbat. No hay otra explicación. Biblia, alguien que quiere decir lo contrario, mi hermano, amigo que me es por internet, si estás practicando mesianismo, hebraísmo, tradiciones judías, textos bíblicos para demostrar que Jesús guardó el Shabbat o que el apóstol Pablo guardó el Shabbat, no hay. No hay. Pero ¿sabe qué? Los que me van a ver por internet y que siguen estos asuntos, ¿qué creen que van a hacer? Como su entendimiento dice que se les embotó el entendimiento y tienen un velo todavía, ¿qué creen que van a hacer? Van a seguir practicando lo mismo. Aunque yo les diga lo contrario, aunque la Biblia diga lo contrario, van a seguir practicando lo mismo. Simple y sencillamente. Pero ¿sabe qué? Hay alguien que nos hizo libres de todo esto y que ya no hay un velo. Por Cristo fue quitado mi velo, mi hermano. Ya no tengo por qué andar ni en ataduras de la ley de Moisés, ni judaizando a nadie, porque ya somos libres en Cristo. ¿No le da gracias a Dios? Somos libres en Cristo Jesús. Ahora todo velo fue quitado por su poder, todo velo fue quitado por su palabra, mi hermano. Ya no practicamos leyes judaicas, practicamos la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. La ley de la fe practicamos. Por eso toda visión de Habacuc capítulo 2 versículo 2 dice que la visión se debe de cumplir. Escribe la visión, declara en tablas para que corra el que leyera en ella. Aunque la visión tarda aún por un tiempo, espérala, porque sin duda vendrá y no tardará. Porque la visión no es una mentira, mi hermano, dice Habacuc capítulo 2. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo vivirá por su fe. ¿Quién cree que se enorgullece? Esa gente que dice que tiene mucho conocimiento en hebraísmo, en cultura, en guardar días de reposo, ya saben exactamente hasta fechas, el calendario judío se lo saben. Allá ellos con su calendario, allá ellos con su judaísmo, que me dejen a mí con Cristo. Ahora, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué hacemos ese tipo de enseñanza? Para que usted no caiga en esas mentiras de Satanás, para que usted sea libre y la visión se cumpla en ustedes. Por lo menos yo le voy a mostrar, mi hermano, que mi visión, la visión que yo establecí, se va a cumplir en mi vida y se lo voy a mostrar. Se lo voy a mostrar con hechos. Le voy a mostrar. Porque yo no ando mezclando la ley, la perfecta ley de la libertad en Cristo Jesús, no la ando mezclando con ninguna ley ni tradición de los judíos o judaizantes. Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos gracias en esta maravillosa tarde por tu palabra, Jesús. Gracias por tu verdad y tu bondad, Señor. Gracias porque has sido bueno. Por tu fidelidad y por tu amor, Jesús, gracias. Gracias, Jesús, porque eres un Dios que nunca falla, porque cada promesa tuya se cumple en mi vida, Jesús. Ahí te quiero adorar, Señor. Ahí te quiero exaltar, Jesús. Y te doy gracias, Señor, porque yo te adoro. Yo te adoro, Señor. Cada momento de mi vida, de mis días, es para exaltar, Señor, tu palabra, tu nombre. Es para agradecerte por todo lo que has hecho por mí, Jesús. Me libraste del infierno y de la enfermedad, Señor. Me libraste de la pobreza. Te reconozco como mi Salvador y mi Dios. Te doy gracias por haberme librado, Señor, de toda doctrina que no sea conforme a tu palabra, Jesús. Yo te doy gracias, Señor, porque tu fidelidad y la fidelidad a tu palabra se cumple en mi vida.
Te doy gracias por la larga vida, por la sanidad de mi cuerpo. Cada parte de mi ser te adora, Jesús, porque tú eres el único mediador entre Dios y los hombres. Eres tú, Jesús. Tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Tú eres la puerta por la cual yo he entrado al paraíso. Tú eres mi sustento, Jesús. La vida de Dios está en ti, Jesús, y tu vida está en mí. La vida está en tu palabra, Jesús, porque tu palabra es medicina para mi cuerpo y vida para mí. Por eso no desecho la gracia. No desecho tu gracia, porque si por la ley de Moisés fuera la justicia, por demás moriste, Jesús. Pero he reconocido ese sacrificio tuyo. He reconocido que tú pagaste el precio completo por mi redención. No nada más me libraste del infierno, sino también de la enfermedad, de la pobreza, de la ruina. Andaba en oscuridad sin ti, Jesús, pero tú viniste a darme vida. Viniste a quitar ese velo que había en mí, Señor, que no me dejaba verte, pero ahora puedo verte. Como dijo un hombre llamado Job: ahora mis ojos te ven, Señor. Hablaba lo que no entendía, pero ahora mis ojos te pueden ver. Mis ojos pueden ver en la palabra que ahí estás tú, Jesús. Mis ojos pueden ver ahora que me has hecho nacer de nuevo. Mis ojos pueden ver, Señor, que me he unido a ti por una eternidad. Que no es a través de un ritual, de una ley, Señor, que ya fue abolida por ti. Sino es por tu sacrificio perfecto, Jesús. Es por tu poder, Jesús. Es porque resucitaste entre los muertos para darme vida. Y dice Efesios capítulo 2 que fui sentado juntamente contigo en los lugares celestiales. Dice 1 Corintios 6:17 que me he unido a ti, me he hecho un espíritu contigo. Dice 6:19 de 1 Corintios que soy templo del Espíritu Santo. Por eso tengo vida eterna en ti, Jesús, y en tu palabra. Tengo vida eterna en ti, Señor. No tendré dioses ajenos delante de mí. Tú serás mi Dios por la eternidad. Eres tú, Jesús, mi única fuente de vida y salvación. En lo secreto, contigo quiero estar. Quiero tener intimidad con tu verdad. En lo secreto, ahí en tu altar, puedes abrir mi corazón y trabajar. Restauraste mi interior con tus manos de amor. Solo busco ser más como tú. En mi habitación o en la multitud te adoro. En lo secreto te adoro.
secreto te adoro. En la habitación fue la multitud, me rindo. Solo tú eres digno en mi habitación. En mi habitación fue la multitud, te adoro. En lo secreto te adoro. En mi habitación fue la multitud, me rindo. Solo tú eres digno, solo en mi habitación. Solo en mi habitación puedo ver tu corazón y la respuesta a mi oración. Solo quiero estar contigo, solo tú eres mi amigo, solo tú, Jesús. En mi habitación, en la multitud te adoro. En lo secreto te adoro. En mi habitación, en la multitud me rindo. Solo tú eres digno. Gracias, Jesús. Solo tú eres digno de suprema adoración, de alabanza, exaltación. Porque tú eres el Rey de los reyes y el Señor de los señores. Te bendigo, Jesús. Amigo que me ves por internet, recibe a Jesús en tu corazón para que experimentes el nuevo nacimiento espiritual y puedas salir de las tinieblas. Repite conmigo: Jesús, Señor, en este día yo creo que tú eres mi Salvador y mi Dios, que moriste en una cruz, Señor, que llevaste toda maldición en esa cruz por mí. Yo ahora abro mi corazón y permito que entres a mi vida, Jesús. Reconozco que eres el único mediador entre Dios y los hombres, que a través de ti, Jesús, tengo vida eterna. Por eso hoy abro mi corazón y te recibo en mi vida. Eres mi único Dios y mi único Salvador. Gracias, hoy reposo en tu palabra, reposo de mis obras, porque tú me haces descansar en este día. En el nombre de Jesús, paso de muerte a vida eterna. Y te doy gracias, Jesús, solamente porque tú lo haces. Si alguien viene enfermo, podemos ministrarle el poder sanador. Amigo de internet, recibe el poder sanador ahora. Te declaro sano por la llaga de Jesús. Y declaro en el nombre de Jesús que el poder sanador del Espíritu Santo, los dones de fe, milagros y sanidades ahora en manifestación a través de estos medios de comunicación. Echamos fuera toda dolencia, toda enfermedad, no importa cómo se llame ahora. Le ordenamos que salga de esos cuerpos en el nombre de Jesús. Te desatamos de esa ligadura ahora mismo y declaramos la vida de Dios en tu cuerpo ahora, en cada célula de tu cuerpo, en el nombre de Jesús. Y un milagro creativo del poder del Espíritu Santo, restaurando órganos dañados que hayan sido dañados por esa enfermedad, restableciendo órganos ahora mismo en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús, porque a través de tus heridas hemos sido sanados. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Gracias, Jesús, dígale: gracias, Señor. Te bendecimos en este día y nos despedimos de nuestros amigos de internet. Dios me los bendice. El Señor les ama. Viernes 7 de la tarde estamos hablando de los dones del Espíritu de Dios. El próximo domingo a las 11 los esperamos a través de este medio de comunicación.